Buenos días, mi nombre es Alexia Xiomara Montes Rendón y el día de hoy les hablaremos acerca de la actividad 22 sobre la violación de los derechos humanos en México y Sinaloa, de la materia de Ética y Desarrollo Humano 2. Somos de la preparatoria Hermanos Flores Magón. Mis compañeras son Dana Yatsiri Merino Benítez, Mariana Astorga Castro, Katia Gabriela Cázares Rojas, Alejandra María Morales Payares y Angélica del Rosario Vázquez García. Buenas tardes, mi nombre es Ana Merino y les hablaré acerca del maltrato infantil. El maltrato es toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Algunos tipos de violencia son la violencia física, sexual, emocional, el descuido, las prácticas perjudiciales o institucionales. Los retos para la mayor parte de los países es que hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales y por lo tanto no son registradas o reportadas. Debido a su edad o situación de vulnerabilidad, los niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de violencia y por último, que la misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentra subestimado. Algunos casos de maltrato infantil que se han dado a cabo en los últimos 5 años es que en Guadalajara, Jalisco, el día 20 de mayo de 2021, murió un niño de 1 año de edad en la Cruz Verde del fraccionamiento Paseo de los Agaves, pues presentaba el síndrome del niño maltratado, por lo que el padrastro del menor quedó a disposición del Ministerio Público. El segundo caso es que es un video captado el 7 de marzo de 2020. En este se observa un sujeto que golpea a su hija de 6 años con un palo. En el video se observa cómo la pequeña llora mientras su padre continúa pegándole en el cuerpo. Los policías acudieron hasta dicho hogar ubicado en el barrio Tercero acompañados con personal del DIF municipal para inspeccionar. Sin embargo, el presunto agresor, identificado como José Ramiro, atacó con cuchillo a los servidores públicos municipales. Hola, soy Alejandra María Morales Payares y vengo a hablar de jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. La situación de discriminación que sufren los jornaleros es asociada a sus altos niveles de marginación, su alta movilidad migratoria, al carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales, así como de su origen étnico. Las condiciones laborales antes descritas resultan en difícil acceso a derechos como la salud y la vivienda. Además, su necesidad de movilidad constante también tiene efectos negativos sobre la posibilidad de que sus hijos e hijas permanezcan en el sistema educativo. De acuerdo con la ficha temática Personas jornaleras agrícolas publicadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, solo 3 de cada 100 personas trabajadoras agrícolas de apoyo tienen un contrato escrito. De ellas, 6 de cada 10 tienen un contrato escrito temporal o eventual. El promedio de escolaridad de la población jornalera agrícola es de 5.9 años, es decir, de primaria incompleta. Las personas jornaleras ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada, cantidad que a pesar de superar los 80.0 pesos diarios de salario mínimo resulta insuficiente si se considera los altos niveles de desempleo para esta población entre temporadas de cosecha y los gastos de traslados a zonas de trabajo. Casos de negligencias o violaciones de derecho. En julio del 2020, tras la muerte a consecuencia de COVID-19 de Eugenio Romero, de 32 años, Juan López Chaparro, de 55, y Rogelio Muñoz Santos, de 24, 3 migrantes mexicanos que trabajaban en granjas, Mendoza denunció las condiciones de hacinamiento
en las cuales se ven obligados a vivir los jornaleros, así como dejadez de las autoridades canadienses. Segundo caso, Mazatlán, Sinaloa. De 44 comedores comunitarios que ofrecían alimentos a hijos de jornaleros agrícolas en Sinaloa, solo quedan 17, debido a la cancelación de programas de atención de jornaleros agrícolas baja por parte del gobierno federal, informó Liliana Castro Miranda, directora de Save the Children, organización defensora de los derechos de la niñez. Buen día, mi nombre es Angélica Vázquez y el primer tema del cual hablaré es la violación a los derechos humanos de la mujer. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La falta de documentación de esta forma de violencia contribuye a que se invisibilice y perpetúe. Los tipos de violencia son física, sexual, económica y emocional. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, ha sido reformada constantemente de acuerdo con la realidad social y necesidades del país. Define conceptos fundamentales como la violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres y misoginia. Como podemos ver, en México se han dado importantes avances normativos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, persiste la necesidad de armonizar las leyes estatales con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como de garantizar la protección legal y los servicios esenciales para atender a mujeres que han padecido alguna forma de violencia. Casos de violación a los derechos humanos de la mujer. Primer caso. La Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó que en el 2020 y en el 2021 se han abierto 21 carpetas de investigación a servidores públicos en la entidad por delitos de abuso sexual contra mujeres y niñas. 12 de estos casos están vinculados al sector educativo. Las víctimas son 15 menores de edad, 2 de ellas de 7 años, una de 10, y el resto tiene entre los 11 y 17 años, y una mujer de 63 años. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía, los procesos se han judicializado sin detenidos. Segundo caso. Desde el siglo pasado, las marchas de mujeres han sido sinónimo de la lucha feminista y una manera de exigir justicia, respeto por sus derechos y buscar hacer visible el problema de la violencia contra la mujer en un país que ellas consideran no ha hecho nada ante la ola de feminicidios y violencia de género que viven de manera cotidiana. Tan solo en este año, las voces de las mujeres resonaron a lo largo de todo el país. Entre consignas y canciones, ellas buscan hacerse presentes nuevamente en las calles para exigir al gobierno, así como a la sociedad que las volteen a ver, pero principalmente para que ni una más sea víctima de feminicidio, en un país donde al día 10 mujeres son asesinadas. El segundo tema son adultos mayores. De acuerdo a la ONU, las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. La violencia hacia las personas mayores es un problema del cual poco se hablaba hasta hace pocos años, debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes en la mayor parte de los casos la ejercían. Los tipos de maltrato son físico, psicológico, sexual, abandono, explotación financiera y estructural. Las personas mayores que han sido maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Es importante establecer acciones interinstitucionales y multidisciplinarias orientadas a la prevención y atención de la violencia cometida en contra de las personas mayores en todas sus manifestaciones y ámbitos, así como brindarles todas las herramientas que les permitan fortalecerse como sujetos de derecho y mejorar su calidad de vida. Casos de violación a los derechos de los adultos mayores. Primer caso, Morelia, Michoacán. Por lo menos una de cada 6 personas adultas mayores de 60 años han sido o son víctimas de abuso, maltrato y violencia física. Además, padecen violencia económica y son afectados por delitos relacionados con robo y despojo. Lo más grave es que en todos los casos son personas cercanas a su entorno familiar, quienes se encuentran detrás de todo el abuso, afirmó la titular de la Comisión Estatal de Población, Elizabeth Juárez Cordero. Segundo caso,
En los primeros 5 meses del año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ha recibido 93.7% más reportes por maltrato y abandono de adultos mayores en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. Mi nombre es Katia Cáceres y les hablaré sobre la violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La población con discapacidad en México es del 6%, es decir, que en nuestro país 7.2 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia que a la par enfrentan múltiples barreras para gozar de todos los derechos contemplados por el orden jurídico nacional e internacional. Las personas con discapacidad han sido excluidas de la vida activa de la sociedad y a la fecha carecen de reconocimiento pleno de sus derechos humanos. La disparidad de condiciones económicas, políticas, entre otras, genera diversas y múltiples barreras que acentúan la situación desfavorable de las personas con discapacidad, hasta ahora medianamente atendidas desde las políticas públicas, planes y programas. Casos de violencia de personas con discapacidad. Caso 1. Hannah, que sufrió una discapacidad cuando era bebé, describió cómo su familia la había obligado a 13 años. Mi familia decidió entregarme a aquel hombre, pero yo me negué y me escapé. Entonces mi familia mandó a varios hombres fuertes a buscarme. Me capturaron, me ataron las manos y las piernas y me tiraron a una habitación junto con aquel hombre. Él me golpeó desde el principio. Su familia decía que yo era discapacitada, que no debía quejarme. Él me golpea, me da putadas y me estrangula. Cuando me escapo y voy a casa de mi familia, mi tía dice que soy discapacitada y me devuelve. Caso 2. Amra fue violada por su agresor. Sabía que tenía una discapacidad física. Me desperté por la noche y me di cuenta de que alguien había entrado a mi refugio. El agresor me puso un cuchillo al cuello y me dijo que guardara silencio. Me dijo que me mataría si gritaba. Yo lloraba porque sabía que no podía hacer nada. Él estaba al corriente de mi discapacidad. Así que me violó varias veces porque sabía que yo era discapacitada y no podía defenderme. Mi nombre es Mariana Astorga y les voy a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada en particular en su origen o identidad indígena. El derecho a la igualdad, a la identidad social y cultural, al derecho al desarrollo, a la tierra y a la utilización de sus recursos y el derecho a la educación son algunos de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas. Caso número 1. Fueron descubiertos los restos de más de 200 niños en un internado indígena que estuvo a cargo de la Iglesia Católica hasta la década de 1960. Un grupo de relatores especiales de la ONU urge a las autoridades nacionales y católicas a indagar a fondo el hallazgo y les recuerda el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Se han cometido violaciones de derechos humanos a gran escala. Es inconcebible que Canadá y la Santa Sede dejen esos atroces crímenes sin dar cuenta y sin reparación, apuntan los expertos. Caso número 2. Un equipo de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viajó la semana del 15 de agosto del 2020 a la Araucanía, en el sur de Chile, para reunirse con numerosas víctimas y testigos de los desalojos forzados de integrantes del pueblo indígena mapuche. La visita técnica de 3 días que abarcó las ciudades de Temuco, Angol, Nueva Imperial y Victoria tuvo el objetivo de recopilar antecedentes sobre la situación en la zona y continuar su seguimiento a las huelgas de hambre que mantienen varios comuneros indígenas mapuche privados de la libertad. El equipo obtuvo información sobre los desalojos forzados de municipalidades sucedidos los primeros días de agosto.
durante los cuales se denunció uso excesivo o innecesario de la fuerza y discriminación racial. Periodistas y activistas sociales. Se ha dicho recientemente con base en los hechos que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncia y o son actividades sociales que defienden una causa aún en contra de grupos de poder económico y o político. Podemos observar en las noticias y en los diarios casos de violencia dirigida a estos actores sociales, ciudadanos que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas y activistas sociales, así como la falta de acciones legales por parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad, pero sobre todo protección del derecho a la vida y a la seguridad personal. Lamentablemente, vemos esos casos en nuestro país cada vez con mayor frecuencia. A continuación mencionaré algunos casos que se han visto en los últimos 5 años de sujetos sociales que en la actualidad son objetos de violaciones de sus derechos. Periodistas. Caso 1. Rafael Murúa Mariquez, periodista, locutor y director de la radio comunitaria Radio Cachana en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida con disparos de arma de fuego el 20 de enero de 2019, después de haber sido reportado como desaparecido. Caso 2. El periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero de El Gráfico de Xalapa en Veracruz, fue privado de la vida el 2 de agosto de 2019 en la comunidad de La Bocanita, en el municipio de Actopan, Veracruz. De acuerdo con autoridades, el periodista había sido amenazado de muerte y en 3 ocasiones su domicilio fue atacado con disparos de arma de fuego. Activistas sociales. Casos. Caso 1. Avirán Hernández tenía 37 años de edad cuando fue hallado muerto en su casa en Xalapa, Veracruz. Era defensor de los derechos humanos y acompañaba a familiares de víctimas de la violencia. Caso 2. Nora López León, defensora del medio ambiente en Palenque, Chiapas, fue hallada sin vida en un hostal el 21 de agosto. Es lamentable ver cómo en nuestro país no se respetan los derechos de las personas, y aquí podemos ver claros ejemplos que le costaron la vida a estas personas que luchaban por sus causas y por informar con la verdad a la sociedad. Se les violó su derecho a la libertad de expresión con su muerte. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado.